Buenas, mi nombre es Stephanie Bello y le estaré exponiendo sobre la esquizofrenia, los antecedentes de la esquizofrenia. Y le voy a estar dando una pequeña definición sobre lo que es la esquizofrenia. La esquizofrenia es una de las enfermedades mentales más serias que ocasionan una gran perturbación en las relaciones familiares, laborales y sociales, de los cuales las personas sufren y se inicia generalmente en la adolescencia, que tiene tendencia a evolucionar hacia la cronicidad y para la cual no existe una cura en la actualidad, lográndose únicamente una remisión de los síntomas con el uso de los antipsicóticos. Si tomamos en cuenta que aproximadamente el 2% de la población en general sufre esta enfermedad, la mayor parte de los esquizofrénicos no logran alcanzar un nivel profesional, no logran trabajar en ningún área de empleo por la gravedad de la enfermedad, ni tampoco llegan a tener experiencia en esas áreas, porque tienen muy bajo rendimiento. Esto hace que con frecuencia tengan que depender de sus familiares y de sus padres. Y cuando sus padres fallecen, pasan a depender de las instituciones del Estado. Entonces, es difícil encontrar en los libros la historia de la esquizofrenia, pero sus inicios como la enfermedad diferente de las obras de las épocas remotas, ya que la nomenclatura y la descripción empleada solo nos permiten encontrar síntomas en la actualidad. Esto podrían corresponder a esta enfermedad. Sin embargo, ha sido objeto de estudio por numerosos médicos, psicólogos, filósofos, sacerdotes a través del tiempo. Ya en el año 1400 a.C., en el Ayurveda de la antigua, esto indica que se describe una condición que podría corresponder a la actualidad esquizofrenia. Y para que corresponda, por ejemplo, a la meditación o técnica de concentración para su tratamiento. Durante la Edad Antigua, en el siglo XIX, no corre nada sobresaliente del campo de la esquizofrenología. Pero ya en el 1856, que fue un contemporáneo de Kraepelin, introduce este término en demencia. Morel le llama demencia precoz para catalogar a un adolescente que era brillante, era inteligente, activo, pero que luego se volvió aislado, se volvió apático y callado. O sea que ya no era igual de inteligente cuando le comenzó la enfermedad. Entonces, ya en el año 1868 se introduce el término catatónica, que para designar un cuadro clínico en el que predomina la tensión motora, o sea, la tensión muscular, que posee dos frases: una estupurosa e inhibida, estupor catatónico, y otra excitada, o sea, agitación catatónica. En este mismo año que Sandel introduce el término paranónica para catalogar a un grupo de personas en las que sobresalen sentimientos de ser perjudiciales, maltratados o perseguidos y humillados. Es cuanto, espero que le haya gustado mi presentación. Bye. Buenas tardes, maestras y compañeros.
Mi nombre es Minerva Alexandra González Rondón, matrícula LR 2021-00199, y en la tarde de hoy le estaré dando continuidad al tema antecedentes históricos del inventario para medir la esquizofrenia. En 1870, Haeckel introduce el término hebefrenia para describir un cuadro de inicio en la adolescencia, en donde hay una perturbación mental y que irremisiblemente conduce al deterioro del individuo. En 1896, Kraepelin utiliza nuevamente el término demencia precoz y hace una descripción de esta condición mental cuya descripción aún tiene vigencia en la actualidad. Pone de manifiesto su inicio temprano, su evolución hasta el deterioro y su oposición a la psicosis maníaco-depresiva, en donde no existe, identifica 3 subgrupos: paranoide, catatónica y hebefrénica. En 1911, Bleuler introduce al término esquizofrenia para sustituir al de demencia precoz, ya que se consideró inexacto, porque no siempre conduce al deterioro, y el mismo Kraepelin aceptaba que un 13% se preocupaban. Esquizofrenia significa mente dividida, mente escindida, poniendo un énfasis mayor en la fragmentación de la personalidad que en la evolución. Para Bleuler, la esquizofrenia era la enfermedad de 4: autismo, ambivalencia, asociaciones laxas y efectos incongruentes. En 1933, Kasanin introduce el término esquizoafectivo para designar un grupo de esquizofrenias en los que, además del trastorno formal de pensamientos, presentan alteraciones afectivas importantes, tanto en el sentido de la manía como en el de la depresión. En el 1939, Lanfeld hace distinción entre el proceso esquizofrénico, que significa para el inicio temprano una gran desorganización mental, y un curso irremisible hacia el deterioro y la redacción esquizofrénica, que consiste en un cuadro menos severo con una personalidad premorbida más adecuada, mejor ajuste social y laboral, y capaz de remediar parcial o totalmente sin conducir a un deterioro progresivo. En 1949, Polatin introduce el término pseudoneurótica para designar a un tipo de esquizofrenia en la que el trastorno del pensamiento no era tan sobresaliente, pero se mostraban con un frente de síntomas ansiosos que podían hacer pensar en una neurosis de ansiedad, pero que no evolucionaban como ella. En 1952, en la primera edición del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder de la Asociación Psiquiátrica Americana, se clasifica a la esquizofrenia como reacciones esquizofrénicas y se incluyen los tipos simples, tipo hebefrénico, catatónico, paranoide agudo, indiferenciado crónico, indiferenciado tipo esquizoafectivo, tipo infantil y tipo residual. A lo largo del siglo XIX se produjo un enorme aumento del ingreso en todo Occidente de pacientes en las instituciones psiquiátricas de la época. Los manicomios, el promedio anual de ingresos en un manicomio norteamericano típico pasó de 31 en 1820 a 182 en 1870, y el promedio de pacientes por manicomio de 54 a 473. El por qué ocurrió el aumento de los pacientes constituye una gran controversia dentro de la historia de la psiquiatría. Hay diversas hipótesis, pero siguiendo a Edward Schroeder en su libro Historia de la Psiquiatría, las causas serían 2: una redistribución de los pacientes y un aumento real de las enfermedades psiquiátricas. Algo del incremento en los ingresos en los manicomios pudo deberse a la redistribución de los pacientes, que pasaron de ser
Hola, buenos días. Mi nombre es Kimberly Olmos y en esta mañana le estaré hablando sobre los inventarios para medir la esquizofrenia. Pero para ser un poco más específica, le estaré hablando sobre sus autores más relevantes. El concepto de esquizofrenia tuvo un inicio histórico en el término demencia precoz. Principalmente el primero en tenerla fue Benedict Morel a mediados del siglo XIX. Aquí podemos observar al legendario Benedict Morel. En 1898, Emil Caprel deslindó dentro de la demencia precoz varios trastornos como la ebrofenia y la catatonia. Aquí podemos observar a Emil Caprel. Lo que hoy conocemos como esquizofrenia, varios estudiosos de diferentes ramas de la ciencia se han interesado por esta, ya que en su debido momento hubieron personas que presentaron ese comportamiento y ese lenguaje que le llamó la atención y decidieron estudiarla. En tiempos remotos atrás a estas personas le llamaban que estaban endemoniadas porque hacían diversas cosas en público que no eran apto en una persona normal. Estas personas se desnudaban, tenían lenguaje inapropiario y así sucesivamente. Entonces presentaban una vergüenza lo que era para la familia como para la sociedad y se tomó la decisión de aislar a ese tipo de personas. Luego más adelante, la Yurgar, 1400 años antes de Cristo, la antigua India, se describe un comportamiento que podría relacionarse con la esquizofrenia y para la cual se les recomendaba meditación y técnica de encantamiento para su terapeuta. Esta era recomendada para aliviar lo que era la esquizofrenia como un método terapéutico. Aquí podemos ver el símbolo de lo que era la Yurga en ese momento y que continúa haciendo. Luego de esto, un significativo papel lo desempeñó Pinel en 1755-1826. En cambio, la psiquiatría moderna, tal y como se conoce, hubo de tener su aparición en Alemania a finales del siglo XIX. En ese mismo momento, Kuyper y Bourdieu tuvieron grandes aportaciones que hasta el momento hoy las continuamos utilizando. Luego de esto, en 1856, Kuyper vuelve y retoma lo que es la esquizofrenia precoz por un adolescente que estaba teniendo una mala conducta y que se encontraba aislado y no tenía comunicación con nadie. Entonces él vuelve y trae a ese tiempo lo que es la esquizofrenia precoz. Luego de esto, Jacques Joseph Valentin Mann en 1868 introduce el término de paranoide con la finalidad de clasificar a un grupo de personas que presentaban sentimientos de ser maltratados, perseguidos o humillados. Friedrich Herker en 1870 emplea el término de ebrofenia para designar un conjunto de síntomas el cual tiene su origen en la adolescencia, caracterizándose por distorsiones de la mente que conduce al deterioro de la personalidad. Luego de esto, Emil Caprel en 1896, por decirlo así, ya por lo que él podría ver clínicamente, designó nombre a lo que eran como esos síntomas que padecían esas personas en ese momento, que eran alucinaciones, delirios, estereotipia y trastorno del afecto. Luego de esto, tenemos que Breuer hace una subdivisión de lo que es la esquizofrenia. La divide en paranoide, en catatonia e en ebrofenia, y él agrega una que es la esquizofrenia simple. Bien, para que podamos ir entendiendo, la esquizofrenia paranoide es aquella donde la persona siente una desconfianza muy profunda, siempre siente que le están engañando, que le están mintiendo y se crea un sinnúmero de cosas él mismo, que siente que otras personas lo están engañando a él. Luego está la catatonia, que es la incapacidad para moverse normalmente. Luego está la ebrofenia, que es un comportamiento y un discurso distorsionado. Como podemos ver, esas personas que andan ambulantes en las calles, cuando vemos ese tipo de comportamiento, podríamos decir que se puede relacionar con ese, por decirlo como un ejemplo. Entonces se la dividió en 4, como dije anteriormente. Luego de esto, Freud, en 1900, publica su obra La interpretación de los sueños, sirviendo la misma de soporte a la terapia psicoanalítica, lo que en cierto modo ayuda a la estructuración del concepto de esquizofrenia. Freud hizo un gran aporte a esta con esa obra, porque bien sabemos que Freud en su teoría plantea lo que es la terapia psicoanalítica para buscar esos deseos reprimidos que tenemos en el inconsciente y que nos llevan a padecer sales situaciones mentales. Hasta aquí ha sido mi parte. Muchísimas gracias.
Muy buenas tardes, mi nombre es Luisa Doan. En esta ocasión le estaré hablando sobre dos autores que nos hablan sobre la esquizofrenia. Descubierto por el psiquiatra Carl Luke en el año 1868, durante muchos años la observación de síntomas y signos del síndrome catatónico se ha asociado a la enfermedad psiquiátrica y particularmente con la esquizofrenia. En el año 1926 incluye la catatonia dentro de la demencia precoz junto a la ebriedad y a la paranoia. Bleuler en el año 1924 los define como trastorno de la tendencia de voluntad y ejemplo Jasper separa los trastornos de la voluntad con la metrosidad durante más de 125 años después de que Carl clasifica la catatonia como una entidad psicopatológica distinta que se ha informado brutalmente en relaciones con muchas condiciones. Una definición actual de los trastornos catatónicos son grupos de síntomas caracterizados por alteraciones en el movimiento muscular que pueden tener una base psicológica o fisiológica. Con los grandes avances en las neurociencias básicas y clínicas que han transcurrido durante las últimas décadas, finalmente estamos delintuados los mecanismos que suyentan la complejidad. Ahora estaremos hablando de otro autor que también nos habla de este mismo tema. Eugen Bleuler es un pionero de la investigación esquizofrenia. Fue un psiquiatra fundamental que acuñó el término esquizofrenia. Gracias a él pudimos avanzar un poco más en los estudios de esta enfermedad. ¿Qué aportaciones le debemos a él? Eugen nació en el año 1857 en Zurich y a lo largo de su trayectoria profesional, numerosas aportaciones muy relevantes en el campo de la psicología. Por esta razón y por otras, Eugen también empezó a avanzar que no podemos pasar por alto la importancia que tuvo Freud con Eugen, que toda la obra de que él ha considerado que el padre del psicoanálisis lo ha cautivado hasta el punto de que lo convirtió en su mayor referente. Paulo Ehrlich fue el psiquiatra suizo que se dedicó al estudio de las enfermedades mentales y quien se le atribuye a la acuñación del término posteriormente muy usado como esquizofrenia, esquizoide y autismo. En el año 1908, aún iniciando el siglo, tuvo una conferencia en Alemania donde usó el término autismo para referirse a un paciente esquizofrénico que se había reflejado en su propio mundo. Podemos decir que Carl define la esquizofrenia como la absorción de síntomas y signos del síndrome catatónico que se asocia en la enfermedad psiquiátrica y particularmente con la esquizofrenia. Y podemos decir que Kaplan en el 1896 incluye a la catatonia dentro de la demencia precoz, junto a la ebriedad y la paranoia. Y ya Bleuler en el 1924 tuvo un subtipo de esquizofrenia que lo define como un trastorno de tendencia de voluntad. Y Jasper lo define como otro trastorno de voluntad de la motricidad, que ese dura más de 125 años. Pero Carl lo clasificó como la catatonia de entidad psicológica destinada aún brutalmente. Pero tenemos una definición actual de la catatonia que se ha definido como los trastornos de grupos de síntomas caracterizados por alteraciones de comportamientos. Muchas gracias. Mi nombre es Lorena Michel Jiménez de la Cruz y yo les estaré hablando sobre generales de los inventarios de los informes psicológicos. En el ámbito de la psicología, concretamente la especialidad clínica, es muy común el uso de los informes para recoger los datos
informes, situaciones, problemáticas, incluso resultados sobre los pacientes que se tratan. El informe psicológico es aquel documento escrito por el terapeuta donde se exponen los resultados de una evaluación diagnosticada a un paciente. En él se recoge la información que el profesional obtuvo durante dicho proceso. De este modo, el texto constituye un registro clínico donde se incluyen antecedentes a la situación actual del paciente, sus problemas, limitaciones, sus principales averiguaciones que hace el psicólogo o las interpretaciones de las mismas. Existen diferentes tipos de informes psicológicos dependiendo los motivos o propósitos que el paciente plantee. Se necesita intervención, diagnóstico o seguimiento. Las instituciones laborales, escolares o clínicas. El principal objetivo que persigue la elaboración de informes psicológicos es ofrecer una información detallada acerca de una persona o situación concreta, ya que incluye datos fiables que sirven de guía a ayudar y entender la conducta de este y sus problemas. Para elaborar un informe psicológico, las primeras cuestiones a tener en cuenta es a quién irá dirigido, para qué se necesita, cuál será su teología, con tal de que el informe se centre más en unos aspectos que otros. Estos elementos contribuirán a estructurar y organizar la información. Por ejemplo, si el informe está destinado a la prórroga de un tratamiento, se centrará en la metodología que se ha empleado, ya sea entrevista, números de entrevistas, textos realizados, etc. Pero, por ejemplo, si su finalidad es aportar información en un juicio para evaluar las capacidades parentales, para tener la custodia de sus hijos, por ejemplo, se podrán incluir desde denuncia hasta testimonio de testigos. No hay que olvidar que se necesita el consentimiento informado del paciente, que durante todo el proceso con el terapeuta se estarán recogiendo sus datos personales. Después de esto, se añadirán los datos básicos del paciente, una pequeña evaluación inicial sobre su estado y los objetivos que se pretenden alcanzar. Además, se indicarán los resultados obtenidos durante la intervención para valorar si ha funcionado o no. Es cuanto. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Darisleidy Paredes. Mi matrícula es LR 2021-00636. En esta ocasión voy a estar hablándoles sobre cuál es la importancia de los inventarios y de los informes psicológicos. De igual manera, voy a estar abarcando un poco sobre cuál es su estandarización. Los inventarios e informes psicológicos tienen una gran variedad de propósitos en el campo de la psicología. A continuación voy a estar mencionando algunos. En primer lugar, tenemos evaluación y diagnóstico. Los informes y inventarios psicológicos se utilizan para evaluar y diagnosticar los trastornos mentales y emocionales en una persona. Estas herramientas tienden a proporcionar un diagnóstico o informe objetivo y sistemático sobre las personalidades, lo que ayuda bastante a los profesionales de la salud mental para comprender mejor cuáles son las situaciones y dificultades del individuo o de su paciente. En segundo lugar, tenemos planificación de tratamiento. Los informes inventarios psicológicos en esta área proporcionan una información detallada sobre cuáles son los síntomas, las fortalezas y las áreas de problemas del individuo. De esta manera, el profesional de la salud podrá desarrollar un tratamiento más personalizado y que sea más importante.
En tercer lugar, tenemos seguimiento del proceso. En este se utiliza para dar un seguimiento del progreso que vaya teniendo el individuo a lo largo del tiempo. Esta herramienta se utiliza para ir como viendo cuáles son los cambios de síntomas del funcionamiento y de la calidad de vida de la persona a lo largo de la terapia. Esto ayuda mucho a los profesionales de la salud mental para saber cuándo deben de hacer un ajuste o modificar el tratamiento que el paciente esté llevando. Por último, tenemos las investigaciones y los estudios clínicos. Los informes inventarios psicológicos también se utilizan para las investigaciones y los estudios clínicos. Estos se utilizan para recopilar datos, obtener información sobre diversos aspectos de la psicología y de los trastornos de la salud mental. Estos estudios pueden contribuir mucho a los avances y en los conocimientos de la psicología y para mejorar las intervenciones y los tratamientos psicológicos. Siempre debemos tener en cuenta que los informes y los inventarios psicológicos solamente deben ser utilizados por profesionales de la salud mental, como lo son los psicólogos y los psiquiatras, porque solamente estas personas están debidamente capacitados para utilizar dichos documentos. Ahora les voy a estar hablando un poco sobre qué es la estandarización de un informe o inventario psicológico. Este es un paso muy importante que debe llevarse a cabo para poder ver cuál es la validez y la confiabilidad de dicha herramienta de evaluación. La estandarización también implica la administración del inventario o informe de muestra representativa de la población objetiva y de la recopilación de los datos normativos que sirvieron para la referencia o que surgieron como referencia para la interpretación de los resultados de la población evaluada. Durante este proceso se recopilan datos de diversos individuos, los cuales representan a la población de la que se esté haciendo dicho informe o inventario. Estos datos se utilizan para establecer puntos normativos y rangos de referencia que permiten comparar los resultados del evaluado con la población establecida. Esto ayuda a saber cuáles son los resultados del individuo y a podernos dar cuenta si cuenta con los resultados que están en el rango requerido o si se aleja significativamente de los resultados o del rango esperado. La estandarización también se refiere a la evaluación de la validez y de la confiabilidad de dicho documento. Recordemos que la validez se trata de recordar si un informe psicológico es efectivo en evaluar las variedades o constructos de los que estén siendo evaluados, mientras que la confiabilidad se refiere a la consistencia y estabilidad de los resultados obtenidos. Estos aspectos son evaluados mediante análisis y técnicas psicométricas. Es importante destacar siempre que la estandarización de informes o de inventarios psicológicos deben seguir pautas éticas y científicas que son muy rigurosas, recordando también que solamente deben de ser utilizadas por profesionales de la salud mental, porque solo ellos podrán utilizarla con la responsabilidad que deben de ser utilizadas. Es cuanto, hasta aquí mi exposición. Saludos, mi nombre es Alfonso Estacio. Voy a estar exponiéndole acerca de la evaluación de la esquizofrenia. El diagnóstico de la esquizofrenia es un proceso clínico y complejo y requiere de la evaluación de un profesional de la salud mental, como un psiquiatra o un psicólogo. No existe un inventario único que pueda diagnosticar la esquizofrenia por sí mismo. Sin embargo, se utilizan varias escalas y prueba como parte de una evaluación integral. Algunas de las herramientas que se utilizan son las siguientes: escala de evaluación síntoma positivo, en sigla PANSS,
Esta escala se utiliza para evaluar la gravedad de los síntomas positivos, como asulaciones, delirios negativos, como planteamientos afectivos y falta de motivación. Existen diferentes ejemplos que les voy a mostrar siguiente. Existe el síntoma positivo, que va acompañado de asulaciones auditivas. Por ejemplo, el paciente informa que escuchas voces, que le hablan diferentes cosas negativas sobre sí mismo y le dan orden inquietante para hacer alguna actividad. También existen los delirios, en la cual el paciente dice que ve personas vestidos de negro, como oficiales de seguridad del FBI, que lo están siguiendo para quitarse la vida. También existen los síntomas negativos, lo cual son que existe un planteamiento en el cual el paciente muestra una expresión en la cara, en la cara facial, en sus emociones. Por ejemplo, se le ve que de repente tiene tristeza o no tiene interés en algunas actividades. Esto es una escala de gravedad. También se presenta la falta de motivación, en la cual el paciente descuida de su higiene personal o no tienen interés de participar en ninguna actividad. Esta es una escala más baja. Existe también la escala global de funcionamiento GLAF. Este mide el funcionamiento global de las personas que necesitan una ayuda en el impacto de la esquizofrenia en su vida cotidiana, en su vida diaria, para ver el funcionamiento que puede tener esa persona. En esta escala se utiliza desde 0 a 100. Es un funcionamiento óptico. Por ejemplo, si un paciente se encuentra en el rango de 85 a 100, es una escala alta o un rango alto, en la cual dice que el funcionamiento de esta persona es muy bien y todos los aspectos de su vida pueden marcharse bien. Pueden mantener relaciones saludables y puede tener su vida cotidiana normal. Si el paciente tiene una puntuación de 70 a 84, es un funcionamiento moderado, ya que el paciente va a presentar en algún momento alguna dificultad o ocasionales, o puede ser que en momentos moderados de su vida puede haber leves dificultades. Existe también la puntuación de 50 a 69. Es un funcionamiento moderado o a grave. ¿Por qué? Porque este paciente puede tener muchas dificultades en varios aspectos de su vida. Puede tener problemas para hacer su labor de trabajo, para tener una relación sana, y esto afecta a la calidad de su vida. Tenemos también la puntuación de 30 a 49. Es una